Hay días en que el silencio pesa más que la coa. Eso lo aprendí después de que Elena partió. Aprendí que una casa puede estar llena de muebles, de fotografías en la pared, de cazuelas colgando en la cocina, y aún así estar vacía, completamente vacía. El tipo de vacío que duele en el pecho cuando despiertas de madrugada y estiras el brazo hacia el lado de la cama donde ella dormía. El tipo de vacío que te hace preparar café para dos, por costumbre, y solo te das cuenta del error cuando la segunda taza se queda ahí, fría, olvidada en la mesa. Hace 3 años que se fue. 3 años desde que el cáncer se llevó a la mujer que juré proteger para siempre. Y en todo este tiempo nunca pude acostumbrarme al silencio que se apoderó del rancho Santa Rita. Mi nombre es Gerardo. Gerardo Tábora. Tengo 57 años, manos curtidas de tanto trabajo, espalda que me duele al final del día y un corazón que nunca más latió de la misma manera. Nací y crecí aquí mismo, en esta tierra rojiza del Bajío, entre San Miguel de Allende y Guanajuato. Mi padre me enseñó a sembrar, a cuidar el ganado, a respetar la tierra. Mi madre me enseñó a rezar, a ser un hombre de palabra y a nunca dejar a nadie necesitado. Elena lo era todo para mí. Nos conocimos en una fiesta de pueblo cuando yo tenía 19 años y ella 17. Llevaba un vestido floreado y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Me casé con ella 2 años después, en la parroquia de Guanajuato, con el cura bendiciendo la unión y mi madre llorando de alegría. Fueron 32 años juntos. 32 años de despertar a su lado, de compartir los problemas del rancho, de reírnos de las tonterías de la vida, de discutir por bobadas y hacer las paces antes de que el sol se pusiera. Cuando enfermó, vendí la mitad del ganado para pagar el tratamiento, la llevé a médicos en Guadalajara, en la Ciudad de México, hasta en Monterrey. Pero el cáncer fue más fuerte. Al final me pidió que regresáramos a casa. Quería morir aquí, en el portal, viendo el atardecer que tanto amaba. Y así fue. Una tarde de mayo, con el cielo todo anaranjado, me tomó la mano, sonrió débilmente y dijo: «Gracias por todo, mi amor». Luego cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Desde entonces, el rancho se volvió solo un lugar de trabajo. Me levanto antes de que salga el sol. Tomo café negro sin azúcar, voy al pastizal a cuidar el ganado, arreglo cercas, me encargo de la siembra de maíz y sorgo, y regreso a casa cuando la noche ya ha caído. Ceno solo, veo un poco de televisión sin prestar atención y me voy a dormir. Al día siguiente hago todo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Los vecinos intentan animarme. Doña Chayo, que vive en el rancho de al lado, siempre trae pan de elote y me insiste para que vaya a misa, participe en algún grupo, conozca gente nueva. Don Lázaro, que tiene una propiedad a 5 kilómetros de aquí, pasa de vez en cuando para tomar un tequila y hablar de fútbol, pero sé lo que están haciendo. Me tienen lástima, y no quiero lástima, yo solo quiero, no sé, quizás solo quiero que el dolor disminuya un poco. Aquella tarde de octubre comenzó como cualquier otra. El calor era insoportable, de ese modo seco y pesado que hace que hasta el aire parezca más difícil de respirar. El cielo estaba limpio, sin una nube, y el sol golpeaba fuerte en los pastizales, haciendo brillar la tierra rojiza. Había pasado todo el día arreglando la cerca del pastizal norte, donde el ganado siempre encuentra la manera de derribar la madera vieja. Las manos las tenía sucias de tierra. El sudor me escurría por la espalda y sentía ese dolor conocido en los hombros, el dolor de quien trabaja pesado desde hace más de 40 años. Cerca de las 5 de la tarde decidí volver a casa. Monté en Trovao, mi caballo alazán que me acompaña desde hace 12 años, y seguí por el camino de tierra que atraviesa el rancho. Trovao conoce el camino de memoria. A veces ni siquiera necesito tirar de las riendas, él va solo, a su ritmo, tranquilo.
Me gusta eso. Me gusta el balanceo suave, el sonido de los cascos en la tierra, el viento cálido en la cara. Es en esos momentos cuando pienso en Elena. Pienso en las conversaciones que teníamos, en los planes que hicimos y nunca cumplimos, en el viaje a Chiapas que ella siempre quiso hacer y yo siempre pospuse. El después nunca llegó. Estaba perdido en esos pensamientos cuando Trovão se detuvo. De repente, las 4 patas clavadas en el suelo, orejas erguidas, cuerpo tenso. Él nunca hace eso. Trovão no es caballo de asustarse fácil. Ya ha pasado por lluvia, truenos, serpientes, un jaguar una vez allá en el fondo del rancho. Pero ahí, en aquella tarde tranquila, estaba parado como si hubiera visto algo terrible. «Calma, muchacho», dije pasándole la mano por el cuello. «¿Qué pasa?» Fue cuando yo también lo sentí. Un olor extraño en el aire, fuerte, ácido, gasolina. Y junto con el olor, una mala sensación, de esas que hacen que el estómago se revuelva y el corazón se acelere sin motivo aparente. Era como si el aire estuviera cargado de algo pesado, algo malo. Miré hacia adelante y lo vi. A unos 50 metros de la cerca vieja que divide mi propiedad del camino vecinal, había 2 llantas viejas apiladas. Me pareció extraño. Eso no estaba allí por la mañana. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el movimiento. Algo temblaba dentro de las llantas. Algo vivo. Bajé de Trovão despacio, amarré las riendas en una rama de huizache y comencé a caminar. El corazón me latía fuerte ahora. Las manos me sudaban frío. Cada paso en la tierra seca hacía un ruido que parecía demasiado fuerte. El olor a gasolina se hacía más intenso. Y entonces lo vi con claridad. Dentro de las llantas había una muchacha, joven, quizás unos 20 y pocos años. Estaba metida hasta el cuello, los brazos amarrados hacia atrás con cuerda gruesa, las manos moradas de tanto apretar. La boca la tenía tapada con un paño inmundo, lleno de tierra, pero eran los ojos lo que me destrozaron. Ojos rojos, hinchados, llenos de lágrimas y terror puro, ojos que imploraban socorro de una manera que ningún ser humano debería implorar, y a su lado, de pie, tranquilo como quien riega plantas, había un hombre. Sostenía un garrafón rojo de 5 litros y derramaba gasolina alrededor de las llantas. El líquido transparente escurría por la tierra, formando un charco brillante que reflejaba la luz del sol. El hombre llevaba una gorra baja, una camisa oscura y un paliacate cubriendo el rostro. Solo se le veían los ojos, ojos fríos, vacíos, el tipo de mirada que ves en gente que ya perdió cualquier rasgo de humanidad. Me quedé paralizado. Por un segundo, mi cuerpo simplemente no obedeció. Era tan surrealista, tan absurdo, que mi cerebro tardó en procesar lo que estaba viendo. Pero entonces la muchacha se debatió, soltando un gemido ahogado que cortó el silencio como un cuchillo, y algo dentro de mí despertó. «¡Oiga!», grité, la voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. «¿Qué demonios cree que está haciendo?». El hombre giró solo la cabeza, despacio, sin prisa, como si yo fuera solo un pequeño inconveniente. Me miró de arriba abajo, evaluando, y entonces habló con una calma escalofriante. «Siga su camino, viejo. Esto no es asunto suyo». La muchacha se debatió de nuevo, con más fuerza, y su gemido era de puro desespero. Sentí una ola de rabia subir por mi pecho. Rabia y algo más. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Quizás era propósito. Quizás era la voz de Elena resonando en mi cabeza. Aquella voz dulce que siempre me recordaba. «Gerardo, tenemos que ayudar a quien lo necesita. Siempre». Regresé corriendo a Trovão. Agarré la escopeta vieja calibre 20 que siempre llevo en la silla, más para espantar animales que para otra cosa, y volví con ella en la mano. «Suelte ese garrafón ahora»,
dije, apuntando el arma hacia arriba, no a él. No quería matar a nadie, solo quería que se detuviera. El hombre esbozó una sonrisa. Se notaba por la forma en que sus ojos se entrecerraban, una sonrisa pequeña, torcida, llena de maldad. Entonces metió la mano en el bolsillo y sacó un encendedor. La sangre se me heló. Iba a hacerlo. Iba a quemar a esa muchacha viva, allí delante de mí, como si fuera la cosa más normal del mundo. No pensé, solo actué. Apunté la escopeta al cielo y disparé. El estruendo resonó por todo el rancho. Pájaros levantaron el vuelo de los árboles. El ganado en el pastizal lejano comenzó a mugir. El polvo se levantó alrededor, y el hombre se asustó. Por un segundo, solo un segundo, perdió el control. Tropezó, dejó caer el garrafón, y el encendedor se le escapó de la mano, cayendo peligrosamente cerca de la gasolina esparcida. Solté la escopeta y corrí. Él también corrió. Nos encontramos en medio del camino con un impacto seco, cuerpo contra cuerpo. Él era más joven, más fuerte, pero yo tenía rabia de verdad. La rabia de un hombre que lo había perdido todo y no iba a permitir que otra persona fuera destruida delante de él. Rodamos por la tierra. Puñetazos, codazos, patadas. Sentí el sabor a sangre en la boca. Sentí el dolor de un golpe en las costillas. Pero seguí luchando. Su paliacate se resbaló por un momento y casi le vi el rostro, pero lo cubrió de nuevo demasiado rápido. Logré agarrar un trozo de madera de cerca que estaba en el suelo y le golpeé el hombro con fuerza. Gritó, maldijo, retrocedió. Agarré la escopeta de nuevo y apunté, esta vez directamente a él. Si se levanta, disparo de verdad, dije, y esta vez me creyó. Él levantó las manos despacio, respirando con dificultad, pero la mirada seguía quemando de odio. Se metió con la persona equivocada, viejo, susurró, con una calma que me heló la espina dorsal. Esto no ha terminado, ni de cerca. Entonces retrocedió, paso a paso, sin quitarme los ojos de encima, hasta desaparecer en la curva del camino. Solo cuando desapareció por completo corrí hacia la muchacha. Mis manos temblaban cuando comencé a quitarle las cuerdas. No era miedo de lo que acababa de pasar. Era la conciencia de lo que casi pasó. 30 segundos más, quizás un minuto, y esa muchacha estaría en llamas, viva, consciente, sintiéndolo todo. «Calma, muchacha», dije intentando mantener la voz firme mientras le quitaba el paño sucio de la boca. «Ya estás a salvo. No dejaré que nadie te lastime». Cuando el paño salió, se atragantó. Un llanto desesperado explotó de su pecho, mezclado con tos, sofoco, sollozos que venían de un lugar muy profundo. Intentó hablar, pero solo salían sonidos quebrados, palabras a medias, el tipo de desesperación que hace que uno se dé cuenta de la magnitud del trauma. Iba a quemarme, iba a morir, repetía sin parar. Los ojos vidriosos, el cuerpo temblando por completo. Las cuerdas le habían cortado profundo en las muñecas. La piel estaba roja, hinchada, con marcas moradas de tanto haber luchado para soltarse. Cuando finalmente logré quitarle las ataduras, se desplomó hacia adelante y yo la sostuve antes de que se golpeara la cara contra el suelo. Su cuerpo era demasiado ligero. Demasiado frágil, como si no hubiera comido en días. «Ven, vamos a salir de aquí», dije, ayudándola a ponerse de pie. Pero sus piernas no obedecían. Intentó dar un paso y se desplomó de nuevo. Estaba en shock. El cuerpo entero paralizado por el trauma. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal del hombre. El camino estaba vacío, pero el olor a gasolina aún impregnaba el aire y eso me ponía nervioso. Podía regresar, con un arma, con ayuda, con cualquier cosa. No había tiempo que perder. Cargué a la muchacha en mis brazos, casi no pesaba nada, y caminé lo más rápido que pude hasta Trobao.
Él estaba inquieto, relinchando bajo, moviendo las orejas. Monté con dificultad, sosteniéndola delante, y salimos de allí a galope. El rancho quedaba a 3 kilómetros. Normalmente yo hacía ese trayecto despacio, apreciando el paisaje, dejando que Trovão siguiera a su ritmo. Pero en ese momento lo presioné. El caballo entendió la urgencia y salió disparado por el camino de tierra, levantando nubes de polvo rojizo. El sol ya estaba comenzando a descender en el horizonte, tiñendo todo de naranja y rojo, y la sombra de los árboles se hacía cada vez más larga. La muchacha no dijo nada durante el camino. Solo lloraba bajito, recostada en mi pecho, el cuerpo aún temblando. Yo intentaba decir palabras de consuelo, pero nada parecía suficiente. ¿Qué le dices a alguien que pasó por esto? ¿Qué le dices a una persona que miró a la muerte de frente y casi no regresa? Cuando llegamos al rancho, el sol ya estaba casi desapareciendo. La casa estaba como siempre, vieja, sencilla, con el portal de madera rechinando, las plantas de Elena aún vivas en las macetas. Las regaba todos los días por ella. Llevé a la muchacha directamente adentro. La senté en una silla de la cocina y encendí la luz. Fue solo entonces cuando pude ver bien su estado. El rostro lo tenía sucio de tierra mezclada con lágrimas, los cabellos castaños, despeinados, llenos de hojas secas. La ropa, una blusa clara y unos jeans viejos, estaba rasgada en varios lugares. Pero lo peor eran los ojos, ojos de quien vio el infierno. ¿Estás lastimada?, pregunté, agachándome delante de ella. Déjame ver tus muñecas. Ella extendió las manos despacio. Las heridas eran feas, cortes profundos, morados, hinchados. Traje la cajita de primeros auxilios que estaba en el armario de la cocina, la misma que Elena usaba cuando yo me cortaba trabajando, y comencé a limpiar las heridas con agua y un paño limpio. Ella se estremeció cuando el agua tocó la piel, pero no se quejó. Solo miraba hacia abajo, perdida en algún lugar distante. ¿Cómo te llamas?, pregunté bajo, pasándole un poco de alcohol a los cortes. Ella tardó en responder. Cuando finalmente habló, la voz le salió débil, ronca. «Isabela. Mi nombre es Isabela. Isabela», repetí, terminando de hacer la curación. «Mucho gusto, Isabela. Yo soy Gerardo, y esta es mi casa. Estás a salvo aquí, ¿oíste? Nadie te lastimará». Ella asintió, pero no pareció creer mucho. Preparé un vaso de agua con azúcar y se lo di. Ella lo bebió todo de una vez, como si no hubiera bebido en horas. Después hice un té de zacate limón, de esos que Elena siempre hacía cuando alguien estaba nervioso. Calenté unos trozos de pan de elote que doña Chayo había traído 2 días antes. Isabela comió despacio, en silencio, y poco a poco el temblor de su cuerpo fue disminuyendo. No hice preguntas, no en ese momento. Ella necesitaba tiempo, necesitaba sentirse segura primero, así que solo me quedé allí, sentado al otro lado de la mesa, bebiendo café, esperando. Fue cuando la noche cayó completamente que ella finalmente habló. «Necesito irme», dijo de repente, levantando los ojos hacia mí. «Él va a regresar, siempre regresa». «¿Quién es él?», pregunté, sintiendo el peso de aquella frase. Isabela cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su rostro sucio. Respiró hondo, como quien reúne valor para contar algo muy difícil, y entonces comenzó a hablar. «Su nombre es Diego, Diego Méndez. Él fue mi esposo». El mundo pareció detenerse por un segundo. Yo esperaba que fuera un asaltante, un bandido cualquiera, un psicópata que ella nunca había visto antes. Pero no, era el exmarido. Y de alguna forma, eso lo hacía todo aún más terrible. «Nos conocimos hace 4 años», continuó, la voz temblorosa. «Yo tenía 19 años. Él era guapo, encantador. Me trataba bien al principio. A mis padres no les gustó él. Creyeron que él era extraño, pero yo no escuché.
Pensé que eran celos, que no querían verme feliz. Me casé con él 6 meses después de conocernos. Ella se detuvo para respirar. Limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Todo cambió una semana después de la boda. Empezó a controlarme. Decía que no podía usar cierta ropa, que no podía salir sola, que mis amigos eran mala influencia. Después vinieron los gritos, las acusaciones. Decía que yo miraba a otros hombres, que era infiel, que solo quería humillarlo. Nada de lo que yo hacía estaba bien. Apreté los puños debajo de la mesa. Ya había oído historias así antes. Don Lázaro tenía una sobrina que pasó por lo mismo. Pero escuchar personalmente, ver el dolor estampado en el rostro de Isabela, era completamente diferente. Después vinieron los golpes, dijo, y su voz se hizo aún más baja. Primero fue una cachetada. Él pidió disculpas, lloró, dijo que nunca más volvería a pasar. Yo le creí, pero volvió a pasar. Y otra vez. Y fue empeorando. Hubo un día en que me aventó escaleras abajo porque le había respondido. Me rompí 2 costillas. Él me llevó al hospital y dijo que me había caído sola. Y yo confirmé su historia, porque tenía miedo, mucho miedo. Ella me miró y sus ojos estaban llenos de vergüenza. Sé lo que usted debe estar pensando. ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué aguanté tanto? Pero es difícil de explicar cuando no estás ahí dentro. Él me aisló de todo el mundo. Mis padres habían muerto en un accidente de auto 1 año antes de la boda. No tenía hermanos, ya no tenía amigos. Él se encargó de eso. Estaba completamente sola. Y él decía que nadie me iba a creer, que yo estaba loca, que si contaba algo me iba a matar. Pero usted salió, dije despacito. Usted logró salir. Ella asintió, tragando saliva. Hace 6 meses me golpeó tan fuerte que me desmayé. Cuando desperté, estaba en el hospital. Una vecina había oído los gritos y llamó a la policía. Cuando la trabajadora social apareció en el cuarto, conté todo, en serio. Ella me ayudó a levantar una denuncia. Pidió una orden de restricción. El juez la concedió. Diego fue notificado de que no podía acercarse a mí, que si intentaba algo sería arrestado. Isabela soltó una risa amarga, sin humor alguno. ¿Sabe lo que hizo? Desapareció. Simplemente se esfumó. Nadie sabía dónde estaba. La policía lo buscó, pero no lo encontró. Yo me quedé viviendo en un refugio para mujeres en situación de riesgo, en Guadalajara. Estuve ahí 4 meses. Creí que lo había logrado. Creí que él se había rendido. Ella se detuvo de nuevo, y esta vez el llanto fue más fuerte. Pero hace 2 semanas salí del refugio. Conseguí un empleo en una panadería, alquilé un cuartito pequeño. Estaba intentando reconstruir mi vida. Pero ayer por la mañana, cuando salí para trabajar, él estaba allí, en la esquina, esperándome. Intenté correr, pero me atrapó. Me metió en el carro a la fuerza. Me trajo a este fin del mundo y... Ella no pudo continuar. El llanto la dominó. Yo me levanté, tomé una caja de pañuelos y se la puse delante. Mi corazón estaba apretado. Rabia. Mucha rabia. ¿Cómo un hombre hace una cosa así? ¿Cómo alguien puede mirar a una persona que ya amó y decidir destruirla de esa manera? Usted hizo lo correcto al contarlo, dije. Y ahora vamos a lidiar con esto de la manera correcta. La llevaré a la comandancia. Vamos a registrar todo lo que pasó. Él será arrestado, Isabela. Él no la lastimará más. Ella me miró con una mezcla de esperanza y miedo. ¿De verdad cree que será arrestado? Él es astuto, Gerardo. Muy astuto. Tiene amigos, gente importante. Siempre se ha salido con la suya. Esta vez no, prometí. Esta vez fue demasiado lejos. Aquella noche, Isabela durmió en el cuarto de visitas, el mismo cuarto que la mamá de Elena usaba cuando venía a visitarnos. Le di ropa limpia, toalla, cobija. Cerré con llave todas las puertas y ventanas. Dejé la escopeta cargada en la sala. Y me quedé despierto hasta tarde, sentado en el portal, mirando la oscuridad allá afuera.
La noche en el campo es diferente. Es silenciosa, pero no vacía. Tiene el sonido de los grillos, de las chicharras, de los sapos en el bordo. Tiene el viento moviendo las hojas de los árboles. Y tiene esa sensación de inmensidad, de que cualquier cosa puede estar allá afuera, escondida en la oscuridad. Pensaba en el hombre que había visto aquella tarde, Diego, el ex esposo. Pensaba en la forma fría en que derramaba gasolina, en su sonrisa torcida, en la amenaza que hizo antes de irse. Esto no ha terminado. Y yo sabía que tenía razón. Aquello no había terminado. En realidad, apenas había comenzado. La mañana llegó pesada. No había dormido bien. Cada ruido me despertaba. Una rama rompiéndose allá afuera, el viento golpeando la ventana, Trovao relinchando en el corral. Cada vez me levantaba, agarraba la escopeta e iba a revisar. Pero nunca era nada. Solo el miedo haciéndome ver peligro donde quizás no lo había. Cuando el sol comenzó a clarear el horizonte, yo ya estaba de pie, preparando café. La cocina olía a café fresco y a pan que había calentado en la plancha. Intenté hacer todo lo más silencioso posible para no despertar a Isabela, pero ella apareció en la puerta de la cocina antes incluso de que yo terminara. «Buenos días», dijo bajito casi con vergüenza. Llevaba la ropa que le había dado, una camisa de cuadros vieja que era de Elena y un pantalón de chándal que le quedaba demasiado grande. Los cabellos los tenía recogidos en una coleta desordenada, y los ojos seguían hinchados de tanto llorar. Pero estaba viva, y por ahora eso era lo que importaba. «Buenos días, Isabela», respondí. «¿Dormiste bien?» Ella movió la cabeza. «Tuve pesadillas. Soñé que él regresaba, que él...» Se detuvo, tragó saliva. «Pero no regresó, ¿verdad?» «Estamos bien». «Estamos bien», confirmé, sirviéndole café. «Hoy por la mañana iremos a la comandancia de Guanajuato. Queda a unos 40 minutos de aquí. Usted contará todo lo que pasó y ellos lo buscarán». Isabela tomó la taza con ambas manos, sintiendo el calor. Se quedó en silencio un rato, mirando el líquido oscuro, perdida en pensamientos que yo no podía adivinar. «Gerardo», dijo finalmente, «usted no me conoce. No sabe nada sobre mí. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué me está ayudando?» La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé allí parado, sosteniendo mi taza, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Sabe, Isabela», comencé, «pasé los últimos 3 años solo en este rancho. Desde que mi esposa murió, como que me di por vencido con la vida. Despertaba, trabajaba, dormía, y al día siguiente hacía todo de nuevo. No tenía propósito, no tenía sentido, era solo existir». Me senté en la silla a su lado. Ayer, cuando la vi allí, en esa situación, me acordé de Elena. Ella siempre decía que tenemos que ayudar a quien lo necesita, no importa quién sea. Ella tenía un corazón enorme, ¿sabe? Vivía trayendo gente a casa, vecino que estaba pasando dificultades, niño del pueblo que tenía hambre, hasta perros de la calle traía, y ella siempre decía, «Gerardo, tenemos que hacer la diferencia mientras estamos aquí». Sentí el nudo en la garganta, pero continué. «Así que no la estoy ayudando solo por usted, Isabela. La estoy ayudando porque es lo que Elena querría que hiciera. Y quizás sea esto lo que yo necesitaba para volver a sentir que mi vida aún tiene algún valor». Isabela limpió una lágrima que escurrió por su rostro. Su esposa debía ser una persona muy especial. «Lo era», dije, sonriendo triste. «La mejor persona que he conocido». Terminamos el café en silencio. Después agarré las llaves de la camioneta vieja, una Cheyenne blanca de 2008 que usaba para ir al pueblo, y salimos. El camino hasta Guanajuato era de terracería al principio, lleno de baches y piedras, y después tomaba asfalto. El paisaje era siempre el mismo,
Pastizal, cerca, ganado, algunas casas esparcidas, mucho cielo abierto. Isabela iba callada en el asiento del pasajero, mirando por la ventana. Yo encendía la radio de vez en cuando, pero ella parecía preferir el silencio. Respeté eso. La comandancia de Guanajuato quedaba en el centro del pueblo, en un edificio viejo de 2 pisos, con las paredes pintadas de verde descolorido. Estacioné enfrente y entramos. El lugar tenía ese olor a papel viejo, café recalentado y humedad que toda comandancia pequeña tiene. Había un mostrador de madera oscura y detrás de él un policía joven, que no debía tener más de 25 años, tecleaba en el ordenador. «Buenos días», dije. «Necesitamos levantar una denuncia». El policía nos miró con cara de fastidio. «¿Qué tipo de denuncia?» «Intento de homicidio», dijo Isabela, y su voz salió firme esta vez. «Ayer por la tarde, mi exmarido intentó quemarme viva. El fastidio desapareció del rostro del muchacho. Parpadeó, la miró a ella, luego a mí, y entonces llamó a alguien de adentro. «Comandante, ¿puede venir aquí, por favor?» Algunos minutos después, un hombre de unos 50 años apareció. Era alto, tenía barriga de quien gusta de la cerveza, bigote canoso y una expresión cansada de quien ya ha visto muchas cosas malas en la vida. Se presentó como comandante Moreira y nos llevó a una sala pequeña con una mesa, 3 sillas y un ventilador viejo colgando del techo. Isabela contó todo de nuevo, desde el principio: el matrimonio, las agresiones, la fuga, la orden de restricción, la desaparición de Diego, su reaparición, el secuestro, las llantas, la gasolina. Habló sin parar, con la voz temblorosa en algunos momentos, pero sin rendirse. Yo me quedé allí al lado, en silencio, solo apoyando con mi presencia. El comandante Moreira escuchaba todo, haciendo anotaciones en un cuaderno viejo. Cuando Isabela terminó, me miró. «¿Y usted? ¿Llegó justo cuando él iba a hacerlo?» «Llegué», confirmé. «Lo vi derramando gasolina. Di un tiro al aire, lo asusté, peleamos y él huyó. Pero antes de irse, me amenazó. Dijo que esto no había terminado». El comandante suspiró. Se frotó el rostro con las manos. «Déjeme ver una cosa aquí», dijo, volteándose hacia el ordenador. Digitó el nombre completo de Diego, apretó Enter y se quedó esperando. La pantalla tardó unos segundos en cargar. Cuando las informaciones aparecieron, el rostro del comandante cambió. La expresión cansada se volvió preocupación. Leyó en silencio, deslizando la página hacia abajo, frunciendo el ceño cada vez más. «Dios mío», murmuró. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo el estómago revolverse. Él volteó la pantalla hacia nosotros. Había una foto de Diego, el rostro que yo no había logrado ver bien por el paliacate, pero que ahora estaba allí, claro como el día. Cabello negro, ojos oscuros, cicatriz pequeña en la ceja izquierda, y debajo de la foto una lista enorme de antecedentes. «Diego Méndez», el comandante leyó en voz alta. «Buscado en 3 estados, Guanajuato, Querétaro y Jalisco. Las acusaciones incluyen agresión, amenaza, extorsión, secuestro, intento de homicidio, delincuencia organizada. Tiene una orden de aprehensión abierta desde marzo de este año». Isabela se puso pálida. «¿Delincuencia organizada?», repitió. «¿Qué delincuencia?». El comandante continuó leyendo. «De acuerdo con la investigación de la Policía Ministerial de Guanajuato, Diego está involucrado con un grupo que hace trabajos sucios para políticos y empresarios de la región. Intimidación, amenazas, agresiones. El grupo actúa por encargo, coaccionan testigos, golpean a adversarios políticos, asustan a gente que está denunciando corrupción. Es serio, muy serio». Miró a Isabela con una expresión grave. «Señorita, usted no era solo víctima de violencia doméstica, usted era víctima de un criminal peligroso que tiene protección.
Por eso desapareció cuando se emitió la orden de restricción. Él no tenía miedo de la policía. Estaba esperando el momento justo para atraparla lejos de todo y de todos. Isabela comenzó a temblar de nuevo. Yo le puse la mano en el hombro, intentando transmitirle algún consuelo. ¿Entonces tiene gente protegiéndolo?, pregunté. Probablemente, el comandante admitió. Esos tipos suelen tener apoyo de regidores, hasta de algunos policías corruptos. Por eso logran desaparecer del mapa tan fácil. Pero ahora sabemos que está aquí en la región. Y con un testigo ocular de intento de homicidio, tenemos cómo arrestarlo. ¿Y cuánto tiempo va a tardar eso?, Isabela preguntó, la voz saliendo desesperada. Él dijo que no había terminado. Va a regresar, sé que lo hará. El comandante se rascó la barba. Mire, voy a ser sincero con ustedes. Vamos a hacer todo lo que podamos. Pondré una patrulla para pasar por el rancho del señor Gerardo de vez en cuando. Emitiré una nueva orden de aprehensión basada en este intento de homicidio. Pero, con el tipo de persona con la que estamos lidiando, necesitan tener mucho cuidado. Este Diego no es un agresor común, es un criminal profesional. Salimos de la comandancia con una copia de la denuncia y un miedo nuevo en el pecho, un miedo mayor. Porque ahora sabíamos la verdad. Diego no era solo un exesposo violento. Era un hombre peligroso, entrenado para causar dolor, protegido por gente poderosa, y había prometido que iba a regresar. En el camino de regreso al rancho, el silencio dentro de la camioneta era pesado. Isabela miraba sus propias manos, los dedos nerviosos jugando con la bastilla de la camisa. Yo conducía despacio, pensando en todo lo que habíamos descubierto. Pensando en lo que me había metido, pensando si iba a poder protegerla. Gerardo, Isabela dijo de repente, no puedo quedarme en su casa, le voy a traer problemas. Si él viene detrás de mí, usted puede salir lastimado. No quiero eso. Se va a quedar, respondí firme. No le tengo miedo a los delincuentes, Isabela, y usted no tiene a nadie más. Si la echo, ¿a dónde va a ir? ¿Al refugio otra vez? ¿A la calle? No. Se queda conmigo hasta que esto se resuelva. Pero, ¿y si él? Si él aparece, lidiamos con eso. La interrumpí. Juntos. Ella se quedó quieta, pero noté que una lágrima escurrió por su rostro. Cuando llegamos a casa ya era casi mediodía. El sol estaba a plomo, quemando todo. Yo preparé el almuerzo. Arroz, frijoles, huevo frito y guarnición de arroz. Y comimos en silencio. Después, mientras Isabela lavaba los trastes insistiendo en que quería ayudar en algo, salí al portal para revisar la propiedad. Todo parecía normal. El ganado en el pastizal, las gallinas rascando cerca del gallinero, Trovao descansando debajo del árbol de mango. Pero algo me inquietaba. Una sensación extraña. Como si alguien me estuviera observando. Bajé los escalones del portal y fui hasta la cerca del frente. El portón de madera estaba cerrado, tal como lo había dejado. Pero cuando miré al suelo, mi corazón se disparó. Había huellas, huellas frescas, marcadas en la tierra aún húmeda de la llovizna de la madrugada. Huellas que no eran mías, huellas grandes, de botas, llevando hasta la cerca y luego volviendo. Alguien había estado allí, durante la noche, mientras nosotros dormíamos. Corrí de regreso a casa, agarré la escopeta y volví al portal. Fue entonces cuando vi, pegado en la puerta de madera vieja, había un pedazo de papel blanco. Lo jalé con la mano temblorosa. Eran solo 5 palabras, escritas con letra chueca, en pluma roja. Ella es mía, siempre lo ha sido. Y abajo, dibujado con la misma pluma, un símbolo que me heló la sangre, una calavera simple, con 2 huesos cruzados debajo. Diego había vuelto. Había venido durante la noche, andado por mi propiedad, llegado hasta la puerta de mi casa y dejado aquel recado. Y lo peor, él sabía que Isabela estaba aquí. Sostuve el papel con tanta fuerza que se arrugó en mi mano. La rabia vino primero. Rabia de haber sido invadido.
Rabia de que él hubiera andado por mi tierra, llegado hasta mi casa, tocado mi puerta mientras dormíamos. Después vino el miedo. No por mí. Yo ya había vivido lo suficiente, ya había perdido lo que más amaba en esta vida. Pero por Isabela, ella estaba ahí dentro, confiando en mí para protegerla, y ese hombre había probado que podía llegar cuando quisiera. Entré en casa despacio intentando controlar la respiración, tratando de no dejar que el pánico me dominara. Isabela estaba en la cocina, secando la última cazuela. Cuando me vio, se dio cuenta al instante de que algo andaba mal. «¿Qué pasa?», preguntó soltando el trapo. Le mostré el papel. El color desapareció de su rostro. Las piernas le flaquearon y se agarró del fregadero para no caer. Un gemido bajo, ahogado, salió de su garganta. «Él vino aquí», susurró. «Durante la noche. Él estuvo aquí». «Estuvo», confirmé, arrugando el papel y tirándolo a la basura. «Pero no va a regresar, no de la manera que él quiere». «¿Cómo puede estar seguro?», preguntó, y su voz estaba llena de desesperación. «Él es más fuerte que nosotros, Gerardo. Tiene gente que lo protege. Él siempre consigue lo que quiere. Siempre». La tomé por los hombros, obligándola a mirarme a los ojos. «Escuche, Isabela, no sé quién se cree este Diego. No sé qué poder cree que tiene. Pero esta es mi tierra, mi casa, y no voy a dejar que se la lleve. ¿Entendió? Se lo prometo». Ella quería creer. Se notaba en sus ojos. Pero el miedo era más grande. «Necesitamos reforzar la seguridad», dije, ya pensando en qué hacer. «Voy a cerrar todo con llave. Voy a dormir en la sala con la escopeta a un lado. Voy a llamar a don Lázaro, pedirle ayuda. Y mañana por la mañana regresamos a la comandancia. Le mostramos este recado al comandante Moreira». Pasé el resto de la tarde haciendo que el rancho se volviera una especie de fortaleza. Cerré todas las ventanas, puse cerrojos extras en las puertas, amarré latas vacías en puntos estratégicos de la cerca. Si alguien intentaba entrar, las latas harían ruido. Alimenté a Trovão y lo dejé más cerca de la casa, en el corralito. Él era una buena alarma. Siempre relinchaba cuando algo extraño se acercaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, llamé a don Lázaro. Contestó al tercer timbrazo. «Gerardo, qué sorpresa, muchacho. ¿Todo bien?» «No mucho, Lázaro», admití. «Necesito ayuda». Le conté todo. El encuentro con Isabela, Diego, la amenaza, el recado en la puerta. Lázaro se quedó en silencio un rato, y cuando finalmente habló, su voz era seria. «Gerardo, te metiste con algo mucho más grande de lo que deberías. Esa gente no juega. Si quieren a la muchacha de vuelta, van a hacer lo que sea para conseguirla». «Lo sé», dije. «Por eso estoy llamando. Necesito que esté al pendiente. Si ve algún movimiento extraño por ahí, me avisa. Y si no contesto el teléfono, llame a la policía. Cuenta con ello, amigo. Pero mire, voy a pasar mañana por la mañana. Llevo mi rifle. Nos quedamos de guardia juntos». «Gracias, Lázaro. Para eso son los amigos, muchacho». Colgué el teléfono sintiendo un poco más de alivio. Al menos no estaba completamente solo en aquello. La noche cayó rápido, como siempre sucede en el interior. Un minuto el cielo estaba anaranjado, al otro estaba negro. Preparé una cena sencilla, sopa de verduras con pan, y cenamos en silencio. Isabela apenas tocó la comida. Solo movía la cuchara en el plato mirando a ninguna parte. «Necesita comer», dije bajito. «Necesita tener fuerza». «No tengo hambre», murmuró. «Isabela, míreme». Ella levantó los ojos. «Vamos a superar esto», dije. «Será difícil, dará miedo, pero lo superaremos. Solo necesita confiar en mí». Una lágrima escurrió por su rostro. «Confío, Gerardo. Es que me cansé de tener miedo, me cansé de vivir así. A veces pienso que sería más fácil si él solo terminara de una vez con esto». «No diga eso», dije más duro de lo que pretendía. «Nunca diga eso».
Usted tiene derecho a vivir, a ser feliz, y ningún hombre tiene derecho a quitarle eso. Ella asintió, limpiándose las lágrimas, y finalmente comió un poco. Después de la cena la mandé a su cuarto. Cerré la puerta por fuera con llave. La llave la tuve yo, y puse una silla recargada en la perilla solo para asegurar. Si alguien intentaba forzar, haría ruido. Tomé 2 cobijas viejas, hice una cama improvisada en el sillón de la sala y me acosté con la escopeta atravesada en el regazo. Dejé una lámpara de aceite encendida en la mesa de centro, la luz tenue danzando en las paredes. El silencio de la noche en el campo es extraño. Uno cree que es tranquilo, pero no lo es. Tiene el sonido constante de los grillos, de las chicharras, de los sapos en el bordo. Tiene el viento moviendo las hojas. Tiene el crujido de la madera vieja de la casa. Y a partir de aquel día, cada sonido de esos se volvió una amenaza en potencia. Cada vez que una rama tronaba allá afuera, yo saltaba. Cada vez que el viento golpeaba la ventana, yo apretaba la escopeta. Cada vez que Trovão bufaba en el corral, mi corazón se disparaba, pero nada pasó. Las horas pasaban despacio, arrastradas. Medianoche, la 1 de la madrugada, las 2. Luchaba para no dormir, pellizcándome el brazo de vez en cuando para mantener los ojos abiertos. Pero el cansancio del día, el peso de los últimos acontecimientos fue ganando. Sin darme cuenta, mis ojos fueron cerrándose. Fue el trueno lo que me despertó. Un estruendo alto, violento, que sacudió las ventanas de la casa. Me levanté de un salto, desorientado, la escopeta cayendo al suelo con un ruido seco. Tardé unos segundos en entender dónde estaba, qué estaba pasando. Otro trueno, más cerca esta vez. Corrí hasta la ventana y miré allá afuera. El cielo estaba negro, cargado de nubes pesadas que parecían querer tragarse la tierra. Relámpagos rasgaban el horizonte, iluminando todo por fracciones de segundo. Y entonces vino la lluvia. No fue aquella lluvia fina, tranquila, que moja despacio. Fue una tormenta violenta, pesada, que parecía querer arrancar el tejado de la casa. El ruido era ensordecedor. Agua cayendo con tanta fuerza que ni se alcanzaba a verla cerca del otro lado del patio. Y fue en ese momento, con el ruido de la tormenta ahogando todo, que oí un grito, viniendo del cuarto de Isabela. Mi sangre se heló. Agarré la escopeta del suelo y corrí. Arranqué la silla de la puerta, giré la llave en la cerradura, abrí con tanta fuerza que la puerta golpeó la pared. Isabela estaba de pie en medio del cuarto, temblando, señalando hacia la ventana. «¡Él estaba ahí!», gritó. «¡Lo vi! Él me estaba mirando por la ventana!». Corrí hasta la ventana. Estaba cerrada, con el seguro puesto por dentro. Pero cuando miré a través del vidrio mojado por la lluvia, iluminado por los relámpagos, vi algo que confirmó lo que ella había dicho. Huellas. Huellas de bota en el lodo debajo de la ventana. Huellas frescas, siendo lavadas por la lluvia pero aún visibles. Él había estado allí, mirándola dormir. «Quédate aquí», ordené, ya corriendo hacia la puerta principal. «¡No!», Isabela gritó. «¡No salga, Gerardo! Eso es lo que él quiere. Él quiere atraparlo allá afuera». Pero yo ya estaba abriendo la puerta. Tenía que ver. Tenía que saber si él todavía andaba cerca. La lluvia me golpeó como una pared de agua helada. En segundos estaba empapado, la camisa pegada al cuerpo, el agua escurriendo por mi rostro. La visibilidad era casi nula. Solo lograba ver algo cuando los relámpagos iluminaban. Anduve despacio alrededor de la casa, la escopeta levantada, el dedo en el gatillo. Miré detrás de los árboles, detrás del gallinero, detrás del corral. Nada. Solo lluvia, lodo y oscuridad. Fue cuando regresé al frente de la casa que vi. En el portón de madera de la entrada había algo colgado, algo que se balanceaba con el viento y la lluvia. Cuando el siguiente relámpago iluminó,
Mi estómago se revolvió. Era una muñeca vieja, sucia, con el vestido rasgado y el cabello todo desordenado. Pero lo peor era el cuello. Tenía una cuerda amarrada a él, como si la muñeca hubiera sido ahorcada, y en el pecho de ella, clavado con un alfiler, había otro recado. Me acerqué despacio quitando el papel mojado. La tinta se había corrido un poco por la lluvia, pero aún se podía leer. Última oportunidad. Entregala o usted muere también. Arranqué la muñeca del portón con rabia. La aventé lejos. La lluvia seguía cayendo, violenta, lavando todo, pero no limpiando la sensación de amenaza que flotaba en el aire. Volví a entrar a la casa, cerrando todo de nuevo. Isabela estaba sentada en el sillón, abrazando sus propias rodillas, el cuerpo entero temblando, no de frío, sino de miedo. «Él no se va a rendir», dijo, y su voz estaba quebrada, derrotada. «Nunca se va a rendir. Es mejor que me vaya, Gerardo. Es mejor que me entregue». «No», dije sentándome a su lado. «Usted no se va a entregar. No nos rendimos, no ahora». «Pero él lo va a matar», lloró. «Él lo va a matar por mi culpa». «Él puede intentarlo», dije sosteniendo su mano. «Pero no lo va a lograr. Se lo prometo, Isabela. Yo la voy a proteger, aunque sea lo último que haga en esta vida». La tormenta continuó toda la noche, lluvia fuerte, truenos que sacudían la casa, relámpagos que transformaban la noche en día por segundos. Nos quedamos allí, sentados en el sillón, yo con la escopeta en el regazo, ella recargada en mi hombro, los dos sin dormir, solo esperando que amaneciera. Y cuando finalmente el sol comenzó a clarear el horizonte, cuando la lluvia disminuyó y la tormenta pasó, yo sabía que algo había cambiado. Diego ya no solo amenazaba, estaba escalando, y la próxima vez que apareciera no sería solo para dejar un recado, sería para terminar lo que empezó. La mañana amaneció gris y pesada. La tormenta había pasado, pero dejó su rastro. Charcos enormes de agua lodosa esparcidos por el patio, ramas rotas de los árboles, la tierra rojiza transformada en lodo pegajoso. El cielo seguía cargado, nubes bajas y oscuras, prometiendo que más lluvia podía venir en cualquier momento. El aire estaba húmedo, pesado, difícil de respirar. Yo no había pegado el ojo, Isabela tampoco. Nos habíamos quedado allí en el sillón toda la noche, ella recargada en mí, yo con la escopeta en el regazo, los dos en silencio, solo escuchando la lluvia golpear el tejado y los truenos sacudir la casa. Cada ruido, cada sombra que pasaba por la ventana, hacía que nuestros corazones se dispararan. Cuando la luz del día comenzó a entrar por las rendijas de las cortinas, me levanté despacio. El cuerpo me dolía por completo. La espalda, los hombros, el cuello. No era solo cansancio físico. Era el peso de todo lo que estaba sucediendo. El peso de la responsabilidad de mantener viva a Isabela. «Voy a hacer café», dije, más para tener algo que hacer que por ganas de beber. Isabela solo asintió, aún abrazada a sus propias rodillas, la mirada perdida. Estaba exhausta. Se notaba en las ojeras profundas, en los ojos rojos, en la forma en que su cuerpo parecía más pequeño, encogido, como si intentara desaparecer. Fui a la cocina y puse el agua a hervir. Agarré el café molido de la lata vieja que estaba encima del fregadero, lo puse en el colador de tela que Elena siempre usaba. El olor del café comenzó a esparcirse por la casa, ese olor fuerte y bueno que siempre me calmaba. Pero hoy no calmó nada. Hoy solo me recordó que la vida continuaba, incluso cuando uno sentía que el mundo se estaba desmoronando. Mientras esperaba que el café pasara, miré por la ventana de la cocina. La visión me apretó el pecho. El patio estaba destrozado. No por la tormenta. Ella había causado algunos daños, sí, pero nada grave. Lo que me asustó fueron las marcas. Huellas por todos lados.
Huellas de bota, grandes, profundas en el lodo. Él había andado por toda la propiedad durante la noche, había rodeado la casa, había mirado por las ventanas, había dejado su marca en cada rincón, como un animal marcando territorio. Y en medio del patio, clavada en una estaca de madera hincada en la tierra, había otra cosa, una foto. Solté todo y salí corriendo, descalzo, hundiéndome en el lodo. Arranqué la foto de la estaca con las manos temblorosas. Estaba dentro de una bolsa de plástico, protegida del agua. Cuando la miré, sentí la sangre helarse en las venas. Era una foto de Isabela, reciente, muy reciente. Ella estaba durmiendo en la cama del cuarto de visitas. La foto había sido tomada desde afuera, a través de la ventana. Se podía ver su rostro tranquilo en el sueño, la mano debajo de la almohada, los cabellos esparcidos, y en la esquina de la foto, escrito con pluma roja en el propio plástico, había un mensaje. Puedo atraparla cuando quiera. Mis piernas casi fallaron. El mundo giró por un segundo. Él había estado allí. La noche anterior, antes de la tormenta, o quizás durante, él había llegado hasta la ventana del cuarto y tomado aquella foto. Isabela estaba a centímetros de él. Solo el vidrio la separaba de aquel monstruo, y él quería que yo lo supiera, quería que yo entendiera que todos los cerrojos, todas las precauciones, no significaban nada. Él podía entrar cuando quisiera, podía hacer lo que quisiera. Volví a entrar a la casa tambaleándome. Isabela aún estaba en el sillón, pero cuando vio mi cara, ella supo. «¿Qué pasa?», preguntó, la voz ya temblorosa. «¿Qué encontró?». Le mostré la foto. El grito que salió de su garganta fue de puro terror. Se levantó de un salto, se llevó las manos a la boca, comenzó a caminar de un lado a otro, respirando demasiado rápido, los ojos desorbitados. Él estaba ahí. Él estaba mirándome dormir. Podía haber entrado, podía haber... Ella no pudo terminar. Se desplomó en el suelo, abrazando sus rodillas, comenzando a mecerse hacia adelante y hacia atrás. Me arrodillé a su lado. La tomé por los hombros. «Isabela, escúcheme, escúcheme». Pero ella no escuchaba. Estaba entrando en pánico total. Su respiración se aceleró demasiado, demasiado corta, y me di cuenta de que estaba hiperventilando. «Respire hondo», dije, intentando mantener la voz tranquila incluso con mi propio corazón disparado. «Míreme, míreme a los ojos. Respire conmigo, despacio. Inhale el aire, suelte el aire. Eso, otra vez». Llevó algunos minutos, pero ella fue calmándose poco a poco. La respiración fue volviendo a la normalidad. Las lágrimas seguían escurriendo, pero al menos ya no estaba en pánico. «Ya no aguanto más, Gerardo», dijo. La voz le salía quebrada. «No aguanto vivir así, con miedo todo el tiempo, sabiendo que él está allá afuera, observándome, esperando el momento justo. Prefiero morir, prefiero acabar con esto de una vez». «No diga eso», le respondí, sosteniéndole el rostro entre mis manos. «No dejes que él gane así. Eso es lo que él quiere. Él quiere romperte, quiere que te rindas. Pero tú eres más fuerte que eso, Isabela. Sé que lo eres». «No soy fuerte». Ella lloró. «Nunca lo fui. Si fuera fuerte me habría ido antes, lo habría denunciado antes, habría...». «Hiciste lo que podías hacer», la interrumpí. «Y sobreviviste, estás viva, estás luchando. Eso es fuerza, muchacha. Más fuerza de la que la mayoría de la gente tiene». Ella me miró con esos ojos rojos, hinchados, desesperados, y por un momento vi a Elena. No en el rostro, no en las facciones, sino en esa mirada. Esa mirada de quien necesita ayuda, de quien necesita creer que todo estará bien, incluso cuando todo parece perdido. Y fue en ese momento cuando tomé una decisión. «Vamos a irnos de aquí», dije. «¿Qué?». «Vamos a irnos de aquí. Ahora. Te llevaré a un lugar seguro, lejos de este rancho, lejos de esta región.
Iremos a Guadalajara, al refugio donde te quedabas antes. Ahí hay seguridad, hay gente preparada para lidiar con esto, y mientras tú estés allí, yo regreso aquí y resuelvo esto». «¿Resolver cómo?», preguntó asustada. «Usted no puede enfrentarlo solo, Gerardo. Él lo va a matar». «Quizás», admití, «pero no puedo dejarte en peligro. Si él quiere a alguien, que venga por mí, no por ti». «No», ella gritó sujetando mi brazo. «No voy a dejar que se sacrifique por mí. No lo haré». «No es sacrificio», dije tranquilamente. «Es una elección, mi elección, y ya está decidido». Antes de que ella pudiera argumentar más, el teléfono sonó. Un timbre alto, estridente, que nos hizo saltar. Me levanté y contesté. «¿Gerardo?». Era la voz de don Lázaro y sonaba tensa. «¿Estás bien?». «Estoy vivo, si eso es lo que quieres saber», respondí. «¿Y usted?». «Yo también. Pero mire, hay algo extraño pasando por aquí». Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de cosa extraña? Temprano por la mañana, cuando fui a dar de comer al ganado, noté que alguien había cortado la cerca entre mi propiedad y la suya. Un corte limpio, hecho con pinzas de corte. Y hay huellas por todos lados. Huellas yendo en dirección a su casa. «Lo sé», dije. «Él estuvo aquí toda la noche. Dios mío, Gerardo, esto está mucho peor de lo que pensaba. Necesita salir de ahí, agarrar a la muchacha e irse». «Es lo que voy a hacer», confirmé. «La llevaré a Guadalajara ahora por la mañana. Pero Lázaro, necesito un favor. Grande. Diga». «Cuando regrese, voy a necesitar ayuda. Este tipo tiene que ser detenido, y la policía está tardando demasiado. ¿Conoce a alguien que pueda, no sé, ayudarme a vigilar la propiedad? ¿Alguien que sepa lidiar con situaciones de riesgo?». Lázaro se quedó en silencio por unos segundos. «Sí, conozco. Mi cuñado, el Reginaldo, fue militar. Ya ha lidiado con situaciones peores que esta. Voy a llamarle a ver si puede venir a pasar unos días aquí. Pero Gerardo, ¿estás seguro de esto? Se está metiendo en una guerra, muchacho». «No me estoy metiendo», corregí. «Ya estoy en ella. Desde el momento en que decidí no dejar morir a esa muchacha». «Entiendo». Lázaro suspiró. «Está bien. Voy a llamar a Reginaldo. Y Gerardo, tenga mucho cuidado. Mucho cuidado». «Así lo haré». Colgué el teléfono y regresé a la sala. Isabela estaba de pie ahora, las piernas aún temblorosas, pero la mirada un poco más firme. «Oí la conversación», dijo. «Usted no se va a rendir, ¿verdad? Ni aunque le suplique». «No lo haré», confirmé. «Pero usted va a estar a salvo. Eso se lo prometo». Ella me abrazó de repente. Un abrazo fuerte, apretado, desesperado, y comenzó a llorar en mi hombro. Ya no era aquel llanto de pánico. Era un llanto de gratitud mezclado con miedo, con alivio, con tantas emociones que ella ya ni sabía separar. «Gracias», susurró. «Gracias por no abandonarme. Gracias por creer en mí. Gracias por hacerme sentir que merezco ser salvada». Sentí mis propios ojos arder. Hacía 3 años que nadie me abrazaba así. 3 años desde que Elena había partido. Y por un momento, solo un momento, sentí que quizás había encontrado un nuevo propósito. No era para reemplazar a Elena, nadie la reemplazaría jamás. Pero era para recordar por qué aún estaba vivo, para hacer la diferencia, para ayudar a quien lo necesitaba, para no dejar que el mal ganara. «Ven», dije, soltando el abrazo. «Vamos a guardar tus cosas. Nos vamos de aquí en media hora». Mientras Isabela juntaba las pocas ropas que le había dado, fui al cuarto a recoger algunas cosas mías. Ropa limpia, documentos, dinero que guardaba en una lata vieja en el armario. Y entonces agarré algo que no agarraba hacía mucho tiempo. El anillo de boda de Elena. Ella había pedido ser enterrada sin el anillo. «Guárdalo, Gerardo», me había dicho en los últimos días. «Algún día sabrás qué hacer con él». En aquel entonces no entendí.
Pensé que estaba delirando por los medicamentos, pero ahora, sosteniendo aquel anillo dorado, simple, gastado por el tiempo, entendía. Ella sabía que algún día encontraría a alguien a quien ayudar, alguien que me recordaría por qué la vida aún valía la pena. Y aunque Isabela no fuera mi hija, no fuera mi nieta, no fuera nada más que una desconocida que el destino puso en mi camino, sentía que tenía la responsabilidad de protegerla, no por obligación, sino por elección, por amor al prójimo, por humanidad. Guardé el anillo en el bolsillo, junto con los documentos, y regresé a la sala. La camioneta estaba en la cochera, protegida de la lluvia. Puse las cosas en el asiento trasero, ayudé a Isabela a subir, puse la escopeta en la cajuela, solo por precaución, y encendí el motor. El ruido del carro resonó en la mañana silenciosa. Cuando estaba a punto de salir, vi algo por el retrovisor que me hizo pisar el freno con fuerza. Humo, humo negro, denso, subiendo de allá del fondo de la propiedad. ¿Qué es aquello?, Isabela preguntó volteándose hacia atrás. Yo ya sabía antes incluso de ver. Pisé el acelerador y conduje por el camino de terracería del rancho hasta el potrero de atrás, donde guardaba el heno, las herramientas y algunos equipos. Cuando llegamos, mi corazón se hundió. El cobertizo estaba en llamas. Fuego alto, violento, consumiendo todo. La madera vieja ardía rápido, el calor era intenso incluso a metros de distancia. Y pintado en la pared que aún no había prendido fuego, con pintura en aerosol roja, había un mensaje: tuvo su oportunidad. Ya no se podía apagar. Ya no se podía salvar nada. Diego había incendiado mi cobertizo, había destruido años de trabajo. Y aquello era solo el principio. Había declarado una guerra de verdad. Y yo sabía, mientras miraba aquel fuego consumir todo, que la próxima vez que nos encontráramos, uno de nosotros no saldría vivo. El fuego rugía como un animal herido. Me quedé allí parado, impotente, viendo las llamas devorar el cobertizo, donde guardaba todo lo importante para el trabajo del rancho. Herramientas que mi padre me había dado, equipos que había comprado con el sudor de años de trabajo, sacos de alimento, heno para alimentar el ganado en la temporada seca, hasta la vieja mesa de madera donde Elena y yo nos sentábamos a tomar agua fresca en las tardes calurosas. Todo convirtiéndose en ceniza. Isabela bajó de la camioneta y se puso a mi lado en silencio. No había nada que decir. No había palabras que hicieran que aquello doliera menos. Ella solo puso la mano en mi hombro, en un gesto simple que decía: «Lo siento mucho. Él está destruyendo todo», murmuré, más para mí mismo que para ella. Todo lo que construí, todo lo que quedó de mi vida con Elena. Gerardo. Isabela comenzó, pero la voz le falló. Me volví hacia ella. Debía tener una cara terrible, porque ella dio un paso hacia atrás. «No», dije, y la voz salió más dura de lo que pretendía. «No es tu culpa. No quiero verte pensando que lo es. La culpa es de él, solo de él». Pero yo sabía que no era tan simple así. Si no me hubiera detenido aquella tarde, si hubiera seguido mi camino y fingido que no vi nada, mi cobertizo aún estaría en pie. Mi vida aún sería la misma vida vacía, pero al menos sería una vida en paz. Habría hecho la elección correcta. Miré el fuego, miré a Isabela, miré mis manos curtidas, sucias de tierra y hollín, y la voz de Elena resonó en mi cabeza, clara como si ella estuviera allí a mi lado. «Tenemos que hacer la diferencia, Gerardo, siempre, aunque cueste todo lo que tenemos». Sí. Había hecho la elección correcta. «Vamos», dije, volviendo a la camioneta. «Necesitamos salir de aquí antes de que él decida hacer algo peor». No dio ni tiempo de encender el motor. Un carro apareció en el camino de terracería viniendo hacia el rancho. Era una camioneta negra, levantando polvo, viniendo demasiado rápido, muy rápido. Mi corazón se disparó.
¡Agáchate!, grité a Isabela, empujando su cabeza hacia abajo. Agarré la escopeta de la cajuela, la destrabé y me puse de pie al lado de la camioneta, apuntando el arma en dirección al vehículo que se aproximaba. La camioneta frenó con fuerza a unos 20 metros de distancia. La puerta del conductor se abrió. Apreté el dedo en el gatillo, listo para disparar. Pero quien bajó no fue Diego, era el comandante Moreira. «¡Gerardo! ¡Baje esa arma, por el amor de Dios!», gritó levantando las manos. Solté el aire que estaba conteniendo en los pulmones y bajé la escopeta. Las piernas me temblaban de adrenalina. «Comandante», dije, la voz saliendo ronca. «Disculpe, pero es difícil confiar en cualquiera ahora». Él se acercó, miró el cobertizo en llamas y soltó una maldición baja. «¿Cuándo fue esto?» «Debe haber sido de madrugada», respondí. «Solo vimos las llamas ahora». Dejó un recado. Dijo que tuve mi oportunidad. El comandante se frotó el rostro con las manos, cansado. «Gerardo, vine aquí a avisarle personalmente. Conseguimos una orden de aprehensión renovada para Diego con base en el intento de homicidio. Pero hay un problema grande». Sentí el estómago apretarse. «¿Qué problema?» «Rastreamos sus últimos movimientos a través de algunas cámaras de seguridad de gasolineras en la región. Fue visto en San Miguel de Allende anoche, comprando gasolina. Mucha gasolina. Después desapareció de nuevo. Pero hay más». Miró a Isabela, que había levantado la cabeza y escuchaba todo en silencio. «Uno de nuestros informantes nos pasó una información preocupante. Diego no está actuando solo. Llamó refuerzos, 2 hombres que trabajan con él en ese grupo criminal. Y esos hombres están en camino a esta región, si no están aquí ya». El mundo pareció temblar debajo de mis pies. «¿3 hombres?», repetí, incrédulo. 3 contra un viejo de 57 años con una escopeta vieja. «Por eso vine aquí», el comandante dijo serio. «Para sacarlos de aquí. Ahora, inmediatamente. Yo llevaré a la muchacha a Guadalajara, al refugio, y usted se quedará en un hotel hasta que arrestemos a esos tipos. No hay discusión, Gerardo. Es una orden». Isabela salió de la camioneta y vino en mi dirección. «Él tiene razón», dijo. «Necesitamos irnos. Por favor, Gerardo, por favor, miré el rancho, mi casa, mi tierra, el lugar donde nací, donde crecí, donde me casé, donde enterré a mi esposa, el lugar que era todo lo que me quedaba en el mundo. Y entonces miré el cobertizo en llamas, el patio marcado con huellas, las amenazas que había recibido, y entendí que si me quedaba, si me aferraba, no sería valentía, sería necedad, y sería egoísmo, porque Isabela me necesitaba vivo, no muerto. «Está bien», dije finalmente. «Vámonos». El alivio en el rostro de Isabela fue inmediato. Casi se desplomó de tanto que le fallaron las piernas. El comandante asintió satisfecho. «Vienen conmigo», dijo. «Deje la camioneta aquí. Pediré que una patrulla vigile la propiedad mientras ustedes están fuera». Agarré solo lo esencial: documentos, un poco de dinero, algunas ropas, la foto de Elena que estaba en la mesita de noche, y la escopeta. Aunque sabía que quizás ya no la necesitaría, no pude dejarla atrás. Isabela entró en el asiento trasero de la camioneta del comandante. Yo fui adelante. Cuando el carro comenzó a andar, me volví para mirar el rancho por última vez. Al menos era lo que yo creía en ese momento. La casa vieja, el portal donde Elena y yo pasábamos las tardes, el patio donde ella plantaba flores, el corral donde Trovão descansaba. Todo quedándose atrás. Todo siendo dejado para que 3 delincuentes hicieran lo que quisieran. Y por primera vez en 3 años, desde que Elena murió, lloré. No fue un llanto fuerte, dramático. Fue un llanto silencioso, de lágrimas escurriendo por mi rostro, mientras miraba por la ventana
intentando esconderlo del comandante y de Isabela, pero era un llanto de dolor profundo, de impotencia, de rabia. El viaje hasta Guadalajara duró 4 horas. El comandante conducía rápido, pero con cuidado, siempre mirando por el retrovisor para asegurarse de que no estábamos siendo seguidos. Isabela durmió en el asiento trasero, o al menos fingió dormir. Yo me quedé despierto todo el tiempo, pensando en todo, en nada, intentando procesar cómo mi vida se había vuelto de cabeza en cuestión de 2 días. Llegamos a Guadalajara cuando ya pasaba del mediodía. El refugio quedaba en un barrio apartado, en una casa grande protegida por rejas altas y cámaras de seguridad. Tenía una caseta en la entrada con un guardia armado. El comandante explicó la situación y nos dejaron entrar. Una mujer de unos 40 años, cabello corto, lentes de aumento, nos recibió. Se presentó como Marcia, coordinadora del refugio. «Isabela», dijo con una sonrisa acogedora, «qué bueno verte de nuevo, pero no deberías estar aquí. ¿Qué pasó?». Isabela contó todo. Rápidamente, con la voz cansada pero sin omitir nada. Marcia escuchaba en silencio, con una expresión cada vez más preocupada. «Dios mío», dijo cuando Isabela terminó, «¿usted pasó por todo esto sola?». «No sola», Isabela corrigió mirándome. «Gerardo me salvó. Él arriesgó su vida por mí». Marcia se volvió hacia mí y extendió la mano. «Gracias», dijo, y su voz estaba llena de emoción sincera. «Gracias por no dejarla morir. Mucha gente habría seguido de largo». Apreté su mano sin saber qué responder. «Isabela se quedará aquí hasta que la situación se resuelva», Marcia continuó. «Aquí ella está segura. Tenemos un protocolo de seguridad riguroso. Diego no puede acercarse». «¿Y yo?», pregunté al comandante. «¿Dónde voy a quedarme?». «Reservé una habitación para usted en un hotel cerca de aquí», dijo. «Pero Gerardo tiene que entender, usted es testigo ahora. Testigo clave en un caso de intento de homicidio. Eso significa que usted también está en riesgo. Diego puede querer eliminarlo antes del juicio. Entonces, ¿qué hago?», pregunté. «¿Me quedo escondido el resto de la vida?». «No», él respondió. «Usted se queda escondido hasta que arrestemos a él y a sus secuaces. Y los vamos a arrestar. Puede llevar unos días, puede llevar una semana, pero vamos a atrapar a esos tipos». Isabela se acercó a mí. Sus ojos estaban llorosos. «Gerardo, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí». Perdió su cobertizo. Casi pierde mis manos. «No dejes que él gane así. Eso es lo que él quiere. Él quiere romperte. Quiere que te rindas. Pero tú eres más fuerte que eso, Isabela. Sé que lo eres». «No soy fuerte». Ella lloró. «Nunca lo fui. Si fuera fuerte, me habría ido antes. Lo habría denunciado antes. Habría...». «Hiciste lo que podías hacer», la interrumpí. «Y sobreviviste. Estás viva. Estás luchando. Eso es fuerza, muchacha. Más fuerza de la que la mayoría de la gente tiene». Ella me miró con esos ojos rojos, hinchados, desesperados. Y por un momento vi a Elena. No en el rostro, no en las facciones, sino en esa mirada de quien necesita ayuda, de quien necesita creer que todo estará bien, incluso cuando todo parece perdido. Y fue en ese momento cuando tomé una decisión. «Vamos a irnos de aquí», dije. «¿Qué?». «Vamos a irnos de aquí, ahora. Te llevaré a un lugar seguro, lejos de este rancho, lejos de esta región. Iremos a Guadalajara, al refugio donde te quedabas antes. Ahí hay seguridad, hay gente preparada para lidiar con esto, y mientras tú estés allí, yo regreso aquí y resuelvo esto». «¿Resolver cómo?», preguntó asustada. «Usted no puede enfrentarlo solo, Gerardo. Él lo va a matar». «Quizás», admití, «pero no puedo dejarte en peligro. Si él quiere a alguien, que venga por mí, no por ti». «¡No!», ella gritó, sujetando mi brazo. «No voy a dejar que se sacrifique por mí. No lo haré». «No es sacrificio», dije tranquilamente.
Es una elección. Mi elección. Y ya está decidido. Antes de que ella pudiera argumentar más, el teléfono sonó. Un timbre alto, estridente, que nos hizo saltar. Me levanté y contesté. «Gerardo». Era la voz de don Lázaro, y sonaba tensa. «¿Estás bien?» «Estoy vivo, si eso es lo que quiere saber», respondí. «¿Y usted?» «Yo también. Pero mire, hay algo extraño pasando por aquí». Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de cosa extraña? Temprano por la mañana, cuando fui a dar de comer al ganado, noté que alguien había cortado la cerca entre mi propiedad y la suya. Un corte limpio, hecho con pinzas de corte, y hay huellas por todos lados, huellas yendo en dirección a su casa. «Lo sé», dije. «Él estuvo aquí toda la noche». «Dios mío, Gerardo, esto está mucho peor de lo que pensaba. Necesita salir de ahí, agarrar a la muchacha e irse». «Es lo que voy a hacer», confirmé. «La llevaré a Guadalajara ahora por la mañana. Pero Lázaro, necesito un favor, grande. Diga, cuando regrese, voy a necesitar ayuda. Este tipo tiene que ser detenido, y la policía está tardando demasiado. ¿Conoce a alguien que pueda, no sé, ayudarme a vigilar la propiedad? Alguien que sepa lidiar con situaciones de riesgo». Lázaro se quedó en silencio por unos segundos. «Sí, conozco. Mi cuñado, el Reginaldo, fue militar. Ya ha lidiado con situaciones peores que esta. Voy a llamarle, a ver si puede venir a pasar unos días aquí. Pero Gerardo, ¿está seguro de esto? Se está metiendo en una guerra, muchacho». «No me estoy metiendo», corregí. «Ya estoy en ella, desde el momento en que decidí no dejar morir a esa muchacha». «Entiendo», Lázaro suspiró. «Está bien. Voy a llamar a Reginaldo. Y Gerardo, tenga mucho cuidado. Mucho cuidado». «Así lo haré». Colgué el teléfono y regresé a la sala. Isabela estaba de pie ahora, las piernas aún temblorosas, pero la mirada un poco más firme. «Oí la conversación», dijo. «Usted no se va a rendir, ¿verdad? Ni aunque le suplique». «No lo haré», confirmé. «Pero usted va a estar a salvo, eso se lo prometo». Ella me abrazó de repente, un abrazo fuerte, apretado, desesperado, y comenzó a llorar en mi hombro. Ya no era aquel llanto de pánico, era un llanto de gratitud mezclado con miedo, con alivio, con tantas emociones que ella ya ni sabía separar. «Mam, gracias», susurró. «Gracias por no abandonarme, gracias por creer en mí, gracias por hacerme sentir que merezco ser salvada». Sentí mis propios ojos arder. Hacía 3 años que nadie me abrazaba así. 3 años desde que Elena había partido. Y por un momento, solo un momento, sentí que quizás había encontrado un nuevo propósito. No era para reemplazar a Elena. Nadie la reemplazaría jamás. Pero era para recordar por qué aún estaba vivo, para hacer la diferencia, para ayudar a quien lo necesitaba, para no dejar que el mal ganara. «Ven», dije, soltando el abrazo. «Vamos a guardar tus cosas. Nos vamos de aquí en media hora». Mientras Isabela juntaba las pocas ropas que le había dado, fui al cuarto a recoger algunas cosas mías. Ropa limpia, documentos, dinero que guardaba en una lata vieja en el armario. Y entonces agarré algo que no agarraba hacía mucho tiempo. El anillo de boda de Elena. Ella había pedido ser enterrada sin el anillo. «Guárdalo, Gerardo», me había dicho en los últimos días. «Algún día sabrás qué hacer con él». En aquel entonces no entendí. Pensé que estaba delirando por los medicamentos. Pero ahora, sosteniendo aquel anillo dorado simple, gastado por el tiempo, entendía. Ella sabía que algún día encontraría a alguien a quien ayudar. Alguien que me recordaría por qué la vida aún valía la pena. Y aunque Isabela no fuera mi hija, no fuera mi nieta, no fuera nada más que una desconocida que el destino puso en mi camino, sentía que tenía la responsabilidad de protegerla. No por obligación, sino por elección, por amor al prójimo, por humanidad.
Guardé el anillo en el bolsillo, junto con los documentos, y regresé a la sala. La camioneta estaba en la cochera, protegida de la lluvia. Puse las cosas en el asiento trasero. Ayudé a Isabela a subir. Puse la escopeta en la cajuela, solo por precaución, y encendí el motor. El ruido del carro resonó en la mañana silenciosa. Cuando estaba a punto de salir, vi algo por el retrovisor que me hizo pisar el freno con fuerza. Humo negro, denso, subiendo de allá del fondo de la propiedad. ¿Qué es aquello? Isabela preguntó, volteándose hacia atrás. Yo ya sabía antes incluso de ver. Pisé el acelerador y conduje por el camino de terracería del rancho hasta el potrero de atrás, donde guardaba el heno, las herramientas y algunos equipos. Cuando llegamos, mi corazón se hundió. El cobertizo estaba en llamas. Fuego alto, violento, consumiendo todo. La madera vieja ardía rápido, el calor era intenso incluso a metros de distancia. Y pintado en la pared que aún no había prendido fuego, con pintura en aerosol roja, había un mensaje. Tuvo su oportunidad. Ya no se podía apagar. Ya no se podía salvar nada. Diego había incendiado mi cobertizo, había destruido años de trabajo, y aquello era solo el principio. Había declarado una guerra de verdad, y yo sabía, mientras miraba aquel fuego consumir todo, que la próxima vez que nos encontráramos, uno de nosotros no saldría vivo. El fuego rugía como un animal herido. Me quedé allí, parado, impotente, viendo las llamas devorar el cobertizo donde guardaba todo lo importante para el trabajo del rancho. Herramientas que mi padre me había dado, equipos que había comprado con el sudor de años de trabajo, sacos de alimento, heno para alimentar el ganado en la temporada seca, hasta la vieja mesa de madera donde Elena y yo nos sentábamos a tomar agua fresca en las tardes calurosas. Todo convirtiéndose en ceniza. Isabela bajó de la camioneta y se puso a mi lado en silencio. No había nada que decir. No había palabras que hicieran que aquello doliera menos. Ella solo puso la mano en mi hombro, en un gesto simple que decía, «Lo siento mucho. Él está destruyendo todo», murmuré, más para mí mismo que para ella. Todo lo que construí, todo lo que quedó de mi vida con Elena. «Gerardo», Isabela comenzó, pero la voz le falló. Me volví hacia ella. Debía tener una cara terrible, porque ella dio un paso hacia atrás. «No», dije, y la voz salió más dura de lo que pretendía. «No es tu culpa. No quiero verte pensando que lo es. La culpa es de él. Solo de él. Pero yo sabía que no era tan simple así. Si no me hubiera detenido aquella tarde, si hubiera seguido mi camino y fingido que no vi nada, mi cobertizo aún estaría en pie. Mi vida aún sería la misma vida vacía, pero al menos sería una vida en paz. ¿Habría hecho la elección correcta? Miré el fuego, miré a Isabela, miré mis manos curtidas, sucias de tierra y hollín. Y la voz de Elena resonó en mi cabeza, clara como si ella estuviera allí a mi lado. Tenemos que hacer la diferencia, Gerardo, siempre, aunque cueste todo lo que tenemos. Sí, había hecho la elección correcta. Vamos, dije volviendo a la camioneta. Necesitamos salir de aquí antes de que él decida hacer algo peor. No dio ni tiempo de encender el motor. Un carro apareció en el camino de terracería viniendo hacia el rancho. Era una camioneta negra, levantando polvo, viniendo demasiado rápido. Muy rápido. Mi corazón se disparó. «¡Agáchate!», grité a Isabela, empujando su cabeza hacia abajo. Agarré la escopeta de la cajuela, la destrabé y me puse de pie al lado de la camioneta, apuntando el arma en dirección al vehículo que se aproximaba. La camioneta frenó con fuerza a unos 20 metros de distancia. La puerta del conductor se abrió. Apreté el dedo en el gatillo, listo para disparar. Pero quien bajó, no fue Diego. Era el comandante Moreira. «¡Gerardo!»,
«¡Baje esa arma, por el amor de Dios!», gritó levantando las manos. Solté el aire que estaba conteniendo en los pulmones y bajé la escopeta. Las piernas me temblaban de adrenalina. «Comandante», dije, la voz saliendo ronca. «Disculpe, pero es difícil confiar en cualquiera ahora». Él se acercó, miró el cobertizo en llamas y soltó una maldición baja. «¿Cuándo fue esto?» «Debe haber sido de madrugada», respondí. «Solo vimos las llamas ahora». Dejó un recado. Dijo que tuve mi oportunidad. El comandante se frotó el rostro con las manos, cansado. «Gerardo, vine aquí a avisarle personalmente. Conseguimos una orden de aprehensión renovada para Diego con base en el intento de homicidio. Pero hay un problema grande». Sentí el estómago apretarse. ¿Qué problema? Rastreamos sus últimos movimientos a través de algunas cámaras de seguridad de gasolineras en la región. Fue visto en San Miguel de Allende anoche, comprando gasolina. Mucha gasolina. Después desapareció de nuevo, pero hay más. Miró a Isabela, que había levantado la cabeza y escuchaba todo en silencio. Uno de nuestros informantes nos pasó una información preocupante. Diego no está actuando solo. Llamó refuerzos, 2 hombres que trabajan con él en ese grupo criminal. Y esos hombres están en camino a esta región. Si no están aquí ya. El mundo pareció temblar debajo de mis pies. 3 hombres, repetí, incrédulo. 3 contra un viejo de 57 años con una escopeta vieja. «Por eso vine aquí», el comandante dijo serio. «Para sacarlos de aquí. Ahora, inmediatamente. Yo llevaré a la muchacha a Guadalajara, al refugio. Y usted se quedará en un hotel hasta que arrestemos a esos tipos. No hay discusión, Gerardo. Es una orden». Isabela salió de la camioneta y vino en mi dirección. «Él tiene razón», dijo. «Necesitamos irnos. Por favor, Gerardo, por favor». Miré el rancho, mi casa, mi tierra. El lugar donde nací, donde crecí, donde me casé, donde enterré a mi esposa. El lugar que era todo lo que me quedaba en el mundo. Y entonces miré el cobertizo en llamas, el patio marcado con huellas, las amenazas que había recibido. Y entendí que si me quedaba, si me aferraba, no sería valentía, sería necedad. Y sería egoísmo, porque Isabela me necesitaba vivo, no muerto. «Está bien», dije finalmente. «Vámonos». El alivio en el rostro de Isabela fue inmediato. Casi se desplomó de tanto que le fallaron las piernas. El comandante asintió, satisfecho. «Vienen conmigo», dijo. «Deje la camioneta aquí. Pediré que una patrulla vigile la propiedad mientras ustedes están fuera». Agarré solo lo esencial: documentos, un poco de dinero, algunas ropas, la foto de Elena que estaba en la mesita de noche, y la escopeta. Aunque sabía que quizás ya no la necesitaría, no pude dejarla atrás. Isabela entró en el asiento trasero de la camioneta del comandante. Yo fui adelante. Cuando el carro comenzó a andar, me volví para mirar el rancho por última vez. Al menos era lo que yo creía en ese momento. La casa vieja, el portal donde Elena y yo pasábamos las tardes, el patio donde ella plantaba flores, el corral donde Trovão descansaba, todo quedándose atrás, todo siendo dejado para que 3 delincuentes hicieran lo que quisieran. Y por primera vez en 3 años, desde que Elena murió, lloré. No fue un llanto fuerte, dramático. Fue un llanto silencioso, de lágrimas escurriendo por mi rostro mientras miraba por la ventana intentando esconderlo del comandante y de Isabela. Pero era un llanto de dolor profundo, de impotencia, de rabia. El viaje hasta Guadalajara duró 4 horas. El comandante conducía rápido pero con cuidado, siempre mirando por el retrovisor para asegurarse de que no estábamos siendo seguidos. Isabela durmió en el asiento trasero, o al menos fingió dormir. Yo me quedé despierto todo el tiempo, pensando en todo, en nada,
intentando procesar cómo mi vida se había vuelto de cabeza en cuestión de 2 días. Llegamos a Guadalajara cuando ya pasaba del mediodía. El refugio quedaba en un barrio apartado, en una casa grande protegida por rejas altas y cámaras de seguridad. Tenía una caseta en la entrada con un guardia armado. El comandante explicó la situación y nos dejaron entrar. Una mujer de unos 40 años, cabello corto, lentes de aumento, nos recibió. Se presentó como Marcia, coordinadora del refugio. Isabela, dijo con una sonrisa acogedora. Qué bueno verte de nuevo. Pero no deberías estar aquí. ¿Qué pasó? Isabela contó todo. Rápidamente, con la voz cansada, pero sin omitir nada. Marcia escuchaba en silencio, con una expresión cada vez más preocupada. «¡Dios mío!», dijo cuando Isabela terminó. «¿Usted pasó por todo esto sola?» «No sola», Isabela corrigió mirándome. «Gerardo me salvó. Él arriesgó su vida por mí». Marcia se volvió hacia mí y extendió la mano. «Gracias», dijo, y su voz estaba llena de emoción sincera. «Gracias por no dejarla morir. Mucha gente habría seguido de largo». Apreté su mano sin saber qué responder. «Isabela se quedará aquí hasta que la situación se resuelva». Marcia continuó. «Aquí ella está segura. Tenemos un protocolo de seguridad riguroso. Diego no puede acercarse». «¿Y yo?», pregunté al comandante. «¿Dónde voy a quedarme?» «Reservé una habitación para usted en un hotel cerca de aquí», dijo. «Pero Gerardo tiene que entender. Usted es testigo ahora, testigo clave en un caso de intento de homicidio. Eso significa que usted también está en riesgo. Diego puede querer eliminarlo antes del juicio». «¿Entonces qué hago?», pregunté. «¿Me quedo escondido el resto de la vida?» «No», él respondió. «Usted se queda escondido hasta que arrestemos a él y a sus secuaces, y los vamos a arrestar. Puede llevar unos días, puede llevar una semana, pero vamos a atrapar a esos tipos». Isabela se acercó a mí. Sus ojos estaban llorosos. «Gerardo, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Perdió su cobertizo, casi pierde su misma posición, pero no podía relajarme, no podía dormir. Tenía que estar atento». Fue cuando oí el ruido de latas golpeando. Una de las trampas había sido activada. Estaban aquí. El sonido de las latas resonó en la noche como una campana de alerta. Mi corazón se disparó. Apreté el rifle con fuerza, el sudor frío escurriendo por mi espalda, incluso con el viento fresco de la noche. Miré en dirección al ruido. Venía del lado este de la propiedad, cerca de la cerca vieja que divide el potrero del área de la casa. 3 siluetas se movían en la oscuridad. Eran solo sombras al principio, pero cuando la luna salió de detrás de una nube, pude ver mejor. 3 hombres acercándose despacio, intentando ser silenciosos pero fallando. Uno de ellos había tropezado en el alambre que Reginaldo había tendido. Los otros se detuvieron, alertas, mirando a su alrededor. Reconocí a uno de ellos inmediatamente, incluso con la poca luz. Era Diego. Algo en su forma de andar, en su postura, en su tamaño. Él estaba al frente, comandando. Los otros 2 eran más corpulentos, más pesados, moviéndose con menos cuidado. Ellos creían que la casa estaba vacía. Creían que yo había huido para siempre, dejándolo todo atrás. Venían confiados, casi relajados, como quien solo venía a verificar el territorio conquistado. Pero estaban entrando en una trampa. Miré discretamente hacia la ventana del piso de arriba. Logré ver un movimiento leve. Reginaldo estaba posicionado, listo. Miré dentro de la casa a través de la puerta entreabierta. Lázaro estaba agachado detrás del sillón, la escopeta en las manos, temblando un poco pero firme. Los 3 hombres continuaron avanzando. Diego hizo una señal con la mano y los otros 2 se separaron. Uno fue a la izquierda, bordeando la casa por el lado del corral. El otro fue a la derecha, en dirección al cobertizo quemado. Diego se quedó en el medio, viniendo directo hacia el frente de la casa.
Estrategia militar básica. Cercar el objetivo. Atacar desde múltiples direcciones. Pero Reginaldo había previsto eso. Nos había posicionado exactamente para cubrir todos los ángulos. Diego llegó a unos 20 metros del portal. Se detuvo. Miró la casa. Incluso en la oscuridad, incluso sin ver mi rostro, yo sabía que estaba sonriendo. Esa sonrisa torcida, cruel, que había visto cuando estaba a punto de quemar a Isabela viva. Sacó algo de la mochila que llevaba en la espalda. Incluso en la penumbra reconocí la forma. Era otro garrafón de gasolina. Iba a incendiar la casa. Iba a quemarlo todo. Destruir el último pedazo de mi vida. Borrar cada memoria, cada momento que había vivido con Elena en esas paredes. Y fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. No era rabia. Era más profundo que eso. Era una decisión, fría, calculada, definitiva. No lo iba a permitir. No iba a dejar que destruyera nada más. Me levanté despacio saliendo de detrás de la columna, el rifle levantado y apuntado directo a su pecho. La luz de la luna iluminó mi rostro. Diego me vio. Y por un segundo, solo un segundo, vi sorpresa genuina en sus ojos. «Debiste haberte quedado lejos, viejo», dijo, la voz saliendo tranquila pero con una rabia mal disimulada por debajo. «Ahora vas a morir tú también». «Puede ser», respondí, la voz firme. «Pero tú irás primero». Él se rió. Una risa baja, sin humor. «No tienes el valor de disparar. Viejo ranchero, manos de trabajo, hombre de bien. No eres un asesino. Yo sí». «Tienes razón», dije. «No soy un asesino, pero soy un protector. Y voy a proteger lo que es mío». Diego comenzó a moverse, la mano yendo despacio hacia la cintura donde probablemente tenía un arma escondida. Pero antes de que pudiera sacarla, una voz cortó la noche. «¡No te muevas!». Era Reginaldo, gritando desde la ventana del piso de arriba, el rifle apuntado directo a Diego. «¡Manos arriba! ¡Despacio!». Diego se detuvo. Miró hacia arriba, vio a Reginaldo, y por primera vez, la confianza en su rostro vaciló. Se había dado cuenta. No estaba solo contra un viejo desprevenido, estaba en una trampa. «¡Sus amigos también!», Reginaldo gritó. «Digan que salgan de donde están con las manos arriba o disparo». Por un largo momento, nada pasó. Diego me miraba a mí, luego a Reginaldo, calculando las opciones. Entonces hizo una señal con la mano. Los otros dos hombres salieron de donde estaban escondidos, las manos levantadas, pero con expresiones de rabia en sus rostros. «¡Al suelo!», Reginaldo ordenó. «Todos, boca abajo, manos detrás de la cabeza». Diego escupió en el suelo, pero obedeció. Los otros dos también. Bajé del portal despacio, el rifle aún apuntado, y me acerqué. Lázaro salió de la casa con la escopeta, nervioso pero controlado. Reginaldo bajó las escaleras rápidamente y vino a ayudar. «Revisa a ellos», Reginaldo me instruyó. «Busca armas». Con las manos temblorosas, de adrenalina, no de miedo, revisé a Diego primero. Encontré una pistola 9 milímetros escondida en la cintura, una navaja en la bota y en el bolsillo un encendedor y un celular. Lo agarré todo. Los otros dos también estaban armados. 2 pistolas más, una navaja y, curiosamente, documentos falsos. «Átalos», Reginaldo dijo lanzándome un rollo de cuerda que había traído. Até las muñecas de los tres, apretando fuerte, asegurándome de que no pudieran soltarse. Reginaldo tomó el celular de Diego y comenzó a revisarlo. «Sin contraseña», comentó. «Descuidado». Comenzó a deslizar por los mensajes. Su rostro se puso cada vez más serio. «Gerardo, tiene que ver esto». Tomé el celular. Lo que vi me dio asco. Conversaciones entre Diego y otras personas. Nombres que yo no conocía, pero que claramente eran parte del grupo criminal. Hablaban sobre trabajos que habían hecho, intimidaciones, amenazas, agresiones, y había fotos de otras víctimas, otras mujeres a las que habían lastimado, y había más.
Conversaciones entre Diego y un hombre identificado solo como doctor. Por los mensajes quedaba claro. Ese doctor era un político local que pagaba al grupo para hacer trabajos sucios, amenazar opositores, silenciar testigos, hacer desaparecer gente. Esto es evidencia, Reginaldo dijo. Evidencia suficiente para meter a la cárcel a la mitad de la región. ¿Qué hacemos?, Lázaro preguntó. Llamamos a la policía, dije. Ahora. Tomé mi celular y llamé al comandante Moreira. Contestó al tercer timbrazo, la voz somnolienta. «¿Gerardo? ¿Qué horas son?» «Todo bien. Comandante, estoy en el rancho, y tengo a Diego y a sus 2 secuaces aquí, atados, con armas y un celular lleno de evidencia. Necesita venir, ahora». Oí el ruido de él levantándose rápidamente. «¿Cómo que está en el rancho? Le ordené que se quedara en el hotel». «Disculpe, comandante, pero no podía dejar que destruyeran todo. Necesito que venga y traiga refuerzos. Voy para allá ahora. No suelte a esos hombres, no haga nada más hasta que yo llegue». «Así lo haré». Colgué y miré a los 3 hombres en el suelo. Diego me miraba con odio puro, pero era un odio impotente ahora. Había perdido, y lo sabía. «No sabes con quién te estás metiendo, viejo», escupió. «Tengo gente poderosa protegiéndome. Saldré en menos de una semana, y cuando salga, regresaré, y terminaré lo que empecé». Me arrodillé delante de él, mirándolo directo a los ojos. «No», dije tranquilamente, «no lo harás, porque esta vez no tienes a dónde correr. Tenemos tu celular, tenemos tus mensajes, tenemos pruebas de todo lo que hiciste, y tenemos testigos. Isabela va a testificar contra ti, yo testificaré. Y con todo esto, ni tus amigos poderosos van a poder salvarte». La rabia en su rostro dio lugar a algo diferente. Miedo. Miedo real. Por primera vez, Diego entendió que había perdido de verdad. La policía llegó 40 minutos después. 3 patrullas, luces intermitentes, sirenas resonando en la noche silenciosa. El comandante Moreira bajó del auto con cara de quien no creía lo que estaba viendo. «Gerardo», dijo moviendo la cabeza, «¿es usted un loco o un valiente? Todavía no decido». «Un poco de ambos», admití. Él miró a los 3 hombres atados, a los rifles, a las trampas alrededor de la propiedad y soltó un suspiro largo. «Esto va a generar un montón de papeleo, pero está bien. Ustedes hicieron el trabajo que nosotros deberíamos haber hecho antes. Los policías subieron a Diego y a los secuaces a las patrullas. Diego me miró una última vez antes de entrar al carro, y esta vez no había rabia en su mirada, solo derrota». La puerta se cerró y él desapareció en el asiento trasero, esposado, acabado. El comandante tomó el celular, examinó los mensajes y su rostro se fue poniendo cada vez más serio. «Esto es oro, Gerardo. Con estas pruebas podemos desmantelar el esquema entero, arrestar a gente importante, limpiar la región de toda esta basura. Para eso sirve», dije. «Úselo bien». Él me estrechó la mano. «Es usted un buen hombre y valiente. Isabela tiene mucha suerte de haberlo encontrado». «Yo tuve suerte», corregí. «Ella me recordó por qué la vida aún vale la pena». Las patrullas se fueron, llevándose a los 3 delincuentes. El comandante prometió mantenerse en contacto. Dijo que Isabela y yo necesitaríamos declarar oficialmente, pero que lo peor había pasado. Y entonces él también se fue, dejando el rancho en silencio nuevamente. Lázaro y Reginaldo se quedaron un poco más, ayudando a desarmar las trampas, a limpiar las cuerdas, a guardar las armas. Cuando terminamos, el sol ya estaba comenzando a clarear en el horizonte. «Ya me voy», Lázaro dijo, cansado pero aliviado. «Necesito dormir antes de caerme». «Yo también», Reginaldo concordó. «Pero si necesita algo, Gerardo, cualquier cosa, solo llame». «Gracias», dije, y esta vez la palabra ya no parecía pequeña,
Parecía exactamente del tamaño correcto. Gracias por todo. Ustedes me salvaron. Nos salvamos unos a otros, Lázaro dijo con una sonrisa cansada. Así es como funciona. Ellos se fueron, y yo me quedé solo en el portal, viendo el sol nacer. La luz dorada comenzó a bañar el rancho. Iluminó el potrero, el corral donde Trovão ya estaba despierto, los árboles, el patio, la casa vieja. Iluminó las cenizas del cobertizo quemado, que ahora no eran solo símbolo de destrucción, sino de un nuevo comienzo, de renacimiento. Me senté en la silla mecedora que Elena amaba, cerré los ojos, y por primera vez en 3 años sentí algo diferente en el pecho. Paz. No era una paz completa. Todavía había dolor, todavía había nostalgia, todavía había el hueco que Elena había dejado y que nunca se llenaría por completo. Pero era una paz de quien había encontrado propósito de nuevo, de quien había hecho la diferencia, de quien había luchado por lo que era correcto y vencido. 2 semanas después recibí una llamada de Isabela. Gerardo. Su voz sonaba diferente, más ligera, más feliz. Isabela, ¿cómo estás? Estoy bien, mejor de lo que he estado en mucho tiempo. El comandante me llamó. Dijo que Diego fue condenado. 15 años de prisión, y los otros 2 también. Y hay más, con las pruebas del celular lograron arrestar a 6 personas más involucradas en el esquema, incluyendo un regidor y un empresario. Eso es genial, dije sintiendo un alivio enorme. Es por su causa, Gerardo. Todo esto es por su causa. Si usted no se hubiera detenido aquel día, si no me hubiera ayudado, yo estaría muerta. Y esos delincuentes seguirían haciendo maldad. Lo hicimos juntos, corregí. Usted tuvo el valor de testificar, de enfrentarlo. Eso también cuenta. Ella se quedó en silencio por un momento. Gerardo, quería contarle algo. Conseguí un empleo, de verdad, en una panadería aquí en Guadalajara, y alquilé un departamentito pequeño, pero es mío. Estoy volviendo a empezar. Estoy construyendo mi vida de nuevo. Sentí mis ojos arder de orgullo. Sabía que lo lograrías. Y hay otra cosa, continuó, la voz poniéndose más emocionada. Quería saber si usted aceptaría, si usted podría ser como un padrino para mí. Sé que no tenemos lazos de sangre, pero usted es la persona más importante de mi vida ahora, y quería poder llamarlo familia. Las lágrimas escurrieron por mi rostro antes de que pudiera impedirlo. Isabela, dije, la voz fallándome. Sería un honor enorme. Ella comenzó a llorar también, pero era un llanto feliz. Gracias, Gerardo, por todo, por salvarme, por creer en mí, por mostrarme que todavía existe gente buena en el mundo. Gracias a ti, dije, por darme un motivo para continuar. Colgamos con la promesa de vernos pronto. Ella vendría a visitar el rancho, a conocer el lugar bien, a conocer a Trovão, a comer pan de elote que le pediría a doña Chayo que hiciera. Me quedé allí en el portal, el teléfono aún en la mano, mirando el horizonte, y entonces vi una mariposa, amarilla y negra, volando despacio, posándose en la reja del portal justo a mi lado. Se quedó allí, las alas abriéndose y cerrándose suavemente, mirándome como si quisiera decir algo. Elena siempre decía que las mariposas eran mensajes, mensajes de quienes habían partido, diciendo que todo estaba bien, que estaban en paz. «Hola, mi amor», susurré estirando la mano despacio. La mariposa subió, dio una vuelta alrededor de mi cabeza y después voló lejos, desapareciendo en el cielo azul. Y yo supe, de alguna forma, lo supe. Elena estaba orgullosa. Me estaba diciendo que había hecho lo correcto, que había honrado su memoria, que había hecho la diferencia. Me levanté, limpié las lágrimas y miré el rancho. Tenía trabajo que hacer. El cobertizo necesitaba ser reconstruido, las cercas necesitaban ser reparadas, la vida necesitaba continuar,
Pero ahora era diferente. Ahora yo no estaba solo reconstruyendo estructuras, estaba reconstruyéndome a mí mismo, estaba reconstruyendo mi propósito, estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Porque al final era eso lo que importaba. No los años que uno vive, sino lo que uno hace con ellos. No lo que uno pierde, sino cómo uno se levanta después de la pérdida. No el miedo que uno siente, sino el valor que uno encuentra para enfrentarlo. Y mientras caminaba de regreso a casa para empezar un día más, una jornada más, un capítulo más de esta vida que aún tenía tanto que ofrecer, una certeza se apoderó de mi corazón. No necesitamos grandes hazañas para hacer la diferencia. No necesitamos ser héroes, no necesitamos ser fuertes, no necesitamos ser perfectos, solo necesitamos estar presentes, necesitamos tender la mano cuando alguien lo necesita, necesitamos tener el valor de actuar cuando sería más fácil dar la espalda, necesitamos creer que un gesto, un único gesto de humanidad, puede cambiarlo todo. Puede salvar una vida, puede transformar un destino, puede iluminar hasta la noche más oscura. Y en ese amanecer, con el sol bañando el rancho Santa Rita, con el canto de los pájaros resonando en el aire, con el olor a tierra mojada y café fresco, yo finalmente entendí lo que Elena siempre supo. La vida no termina cuando uno pierde a alguien. Continúa. Y es nuestro deber honrar a quien partió viviendo de la mejor forma posible, haciendo el bien, ayudando a quien lo necesita, siendo la luz que uno querría ver en el mundo. Y fue así, con el corazón más ligero y el alma más llena de propósito de lo que había estado en años, que empecé un nuevo día, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Hay encuentros que uno no busca, pero que lo cambian todo. Hay gestos pequeños que salvan vidas enteras, y hay un tipo de valentía que no viene de la fuerza, sino del corazón, la valentía de no dar la espalda cuando alguien lo necesita. Porque al final lo que queda no son las pérdidas que sufrimos, sino el amor que logramos dar, incluso cuando parecía que ya no nos quedaba nada dentro para ofrecer.